palabra, Señor, abunde en mi corazón. Dile que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mi Señor y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mi Señor y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Señor, queremos agradarte solo a ti, Señor. Que la palabra de Cristo, Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mi Señor y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es
Queremos caminar contigo. Queremos andar contigo, Señor. Sí, Señor. Dile otra vez al Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Dile otra vez. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Queremos andar, Señor, Como es digno de ti. Dile a Él levantando tu voz. Agradarte en todo, mi Señor. Queremos andar, Señor, Agradarte, contigo. Levanta tus manos y tu voz y dile: quiero andar como es digno de ti, Señor, como es digno de ti, como es digno de ti, pensando como tú piensas, andar como es digno de ti, Señor. Como es digno de ti, oh, como es digno de ti. Gracias, Señor. Buen día, amada iglesia. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Le doy gracias al Señor porque nuevamente podemos estar juntos estudiando su palabra, meditando en ella, como nos manda todo el tiempo, de día y de noche, para recordar sus palabras y ponerla por obra en nuestras vidas en estos tiempos difíciles de prueba a todo el mundo y sobre todo a la iglesia. Vemos la gran apostasía, vemos
tanta desertación, ¿no? Y vemos cómo el amor de muchos se ha enfriado, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que está hoy entre nosotros, que nos llene, que llene nuestras lámparas, que son nuestros cuerpos, del aceite, ¿no? Es todo un simbolismo, que es el aceite, es el Espíritu del Señor, que nos llene con su Espíritu Santo para hacer su voluntad en nuestras vidas, para perseverar firmes hasta el fin, ¿sí? Y ya nos vamos acercando al final de nuestra serie de temas de importancia para la iglesia. Y hoy voy a compartir el tema número 32 con todos ustedes, que lo he titulado con una pregunta, ¿no? ¿Debemos dejar de lado el Antiguo Testamento? ¿Debemos olvidar el Antiguo Testamento? Son preguntas que, estudiando la palabra y escuchando tanta herejía y tantas cosas que se dicen hoy en día, y en estos tiempos se ha convertido en un tema para colocar de importancia, ¿no?, para la iglesia. Pero sabemos a través de la palabra del Señor que nosotros debemos tomar y estudiar todo el consejo de Dios. Como lo dijo Pablo, le hemos estudiado en una enseñanza anterior que él no había rehuido, no se había rehusado, no había dejado de darles todo el consejo de Dios. Por eso la sangre de ninguno de los que estaban presentes en su despedida física, ¿no?, porque ya no los vería más, se juntaron todos para despedirle y él le dijo: yo no he rehuido de darles todo el consejo de Dios, por más que les molestara, por más que les doliera, por más que después no lo querían ver a Pablo, como muchas veces pasa cuando uno como pastor debe exhortar a las ovejas, y uno cumple y debe cumplir con el Señor, con el llamado que el Señor le hizo de apacentar la grey, ¿sí? Y Pablo mismo dijo: si yo quisiera desear a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Nosotros, como ministros del Evangelio, no estamos para agradar a los hombres y darle una palmadita atrás de la espalda cuando están viviendo en pecado. Una cosa es una equivocación, una cosa es cometer una falta y pedir perdón, y otra cosa es seguir deliberadamente pecando, porque Santiago 4:16 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Cuando uno ya tiene la revelación de la verdad, cuando pecas, debe arrepentirse de todo corazón, ¿sí? Confesar su pecado y arrepentirse. Por eso Pablo había cumplido. Y vemos, dicho esto, en la iglesia actual, la iglesia tibia, la iglesia que está en letargo, la iglesia que está como la de la Odisea, la iglesia en general está así. Vemos que muchos falsos pastores y profetas y apóstoles enseñan que ya no debemos estudiar el Antiguo Testamento, que debemos olvidarlo porque Cristo lo vino a cumplir todo y por eso nosotros estamos en la gracia y no hay necesidad de estudiar el Antiguo Testamento. Pero por eso, como siempre enseño y les digo, para derribar este argumento mentiroso que se levanta contra la verdad de todo el consejo de Dios, que es la palabra, vamos a estudiar la Biblia, ¿sí?, que es el consejo de Dios. Pablo a Timoteo, si me querés acompañar, le dice en la segunda carta,
a Timoteo, en el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Acá ya vemos un principio, que toda la escritura es inspirada por Dios, tanto el Nuevo Testamento como los que escribieron el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice Dios? Fue inspirada por Él y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. ¿Sí? Lo repetimos. Para enseñar, para redarguir. Esto es de pecado, ¿no? Para corregir, para instruir en justicia. Porque si no damos todo el consejo de Dios, no estamos dando toda la revelación completa, ¿no? No estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda. Por eso, si observamos atentamente, aquí nos dice no solo los apóstoles, que son los del Nuevo Testamento, sino toda la escritura, y ahí vemos a los profetas, ¿sí? Vamos a Efesios 2:20, si me quieres acompañar, que aquí lo aclara. Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué no nombra profetas? Si está narrado en el Nuevo Testamento. Porque los profetas fueron aquellos hombres inspirados por Dios que escribieron en la antigüedad. ¿Sí? Podemos nombrar a Moisés, podemos nombrar a Jeremías, Isaías, Daniel, todos los que ya conocemos que están en el Antiguo Testamento. Y que Dios le dio revelación de su palabra. Por eso debemos entender que toda la escritura, además de ser útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, para corregir, que hoy en día no se hace eso, se enseñan otras cosas, que se enseña la tolerancia, que no tiene nada que ver con Dios, que Dios es todo amor, que ama al pecador, como estudiamos que no es así, porque si Dios aborrece el pecado, ¿cómo va a amar a alguien que vive en el pecado? ¿Sí? Por eso envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Porque si Él hubiera amado la vida que llevaban la humanidad antes de que venga Cristo, no hubiera pasado nada y hubieran sido todos condenados, ¿no? Por eso es incongruente eso que esas personas dicen: Dios ama al pecador, ¿no? Está enojado con el pecador, ¿sí? Se debe arrepentir, volverse a Dios. Por eso, como estudiamos en Hechos, que nos dice: Dios manda a todo ser humano que se arrepienta. Y también en Romanos 15:4, si lo querés anotar, Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Acá nos damos cuenta que fueron para nuestro ejemplo. Tanto los que hicieron las cosas bien como aquellos que hicieron las cosas mal, es para nuestro ejemplo. Y miren y escuchen atentamente lo que dice Romanos capítulo 1 del 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. ¿Cómo íbamos a saber y aprender que Jesucristo, vino del linaje de David? Si no, se debe leer el Antiguo Testamento como enseñan. ¿Cómo íbamos a ver que había profecías acerca de Jesús escritas en el Antiguo Testamento si no estudiamos el Antiguo Testamento? Un dato para que sepan que debemos tener siempre en cuenta cuando en el Nuevo Testamento nos dice el escritor, como está escrito o como dice en la Escritura, se refiere justamente a lo escrito anteriormente, al Antiguo Testamento. ¿Cómo iban a creer en Jesús sus discípulos si ignoraban el Antiguo Testamento? Por eso es cosas de demonios, ¿no? Doctrina de demonios, estratagema de hombre que no tienen la vista puesta en Dios, en Jesucristo, porque ¿cómo van a enseñar estas cosas que debemos olvidar en el Antiguo Testamento? Vamos a Mateo 26, 45 y 46. Y dice: Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, le dice, está hablando Jesús. Sigamos más adelante, hasta el 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Ahí vemos que Jesús venía a cumplir lo que estaba escrito de Él en el pasado, hacía muchos años antes. Y le dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga?
En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué tremendo, ¿no? Si vemos que Cristo mismo siempre les decía a sus discípulos: esto es necesario para que se cumplan las escrituras, esto es necesario para... o escrito está, como bien les decía antes. Ellos tenían presente las profecías y todo lo escrito anteriormente. ¿Cómo nosotros no debemos aprender, ¿sí?, del Antiguo Testamento? En Hechos 17:3 vemos cómo habían ya sido revelado, ¿no?, la verdad después de Cristo resucitado y ya sentado a la diestra del Padre. Dice que los discípulos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncia, decía él, es el Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Decía Pablo. ¡Qué tremendo! Y Pablo era un conocedor, un doctor de la ley, del Antiguo Testamento. Y él no dijo: no lean el Antiguo Testamento. ¿Para qué lo van a leer si estamos en la gracia? Miren lo que dice Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora, está hablando, ¿no?, de Cristo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento muestra a Cristo, ¿sí? Todo lo que se escribió es, como decimos, inspirado por Dios para nuestra enseñanza, para nuestra consolación, para nuestra esperanza. Y además, vemos que para Jesús era valioso, ¿no?, lo escrito antes que Él venga. Él no hacía diferencia. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él siempre citaba el Antiguo Testamento. Vemos que decía: esta escritura se ha cumplido hoy entre ustedes, cuando estaba en el templo con los fariseos y leyó al profeta Isaías. Cuando exponía la palabra, usaba el Antiguo Testamento. Y Jesús apeló al Antiguo Testamento como máxima autoridad en primer lugar, ¿sí?, cuando reprendió a Satanás, que lo vemos en Mateo 4 del 1 al 11. Podemos recordar que en las 3 tentaciones de Jesús en el desierto, en cada una de ellas Jesús se limitó simplemente a usar la Escritura. Escrito está, escrito está, escrito está. De esa manera vemos cómo Jesús reconocía un poder tremendo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la misma
Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y eso es lo que exactamente nosotros leemos cuando llegamos a la carta de Efesios capítulo 6. Cuando se nos habla de la armadura de Dios, la palabra es mencionada como la espada del Espíritu y es el único instrumento ofensivo que tenemos. Cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, así fue como exactamente Él la usó. Se defendió ante las tentaciones de Satanás solamente con la palabra. Por eso, amada iglesia, perdón, no debemos hablar tanto, sino obedecer al Señor. No debemos dar nuestra opinión, sino obedecer al Señor que nos manda a escudriñar su palabra. Jesús afirmó que vino a cumplir la palabra. Jesús vino y Él dijo que Él venía a cumplir cada cosa que se había anunciado acerca de Él en la Escritura, ya sea por medio de profecías o de otra manera, ¿sí? Mateo 5, 17, 18 nos dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Muchos erróneamente usan el tema del diezmo como excusa, ¿no?, de no cumplir la ley. Que nada tiene que ver el diezmo con la ley ceremonial de sacrificios o los mandamientos de Dios para los sacerdotes, para las ceremonias, como te decía, que esto era sombra y tipología de Cristo. Todo lo que ellos hacían, como el lavacro, el lugar santísimo, todo era simbolismo de lo que Cristo iba a hacer espiritualmente en la cruz, ¿sí?, al morir por nosotros. Él como sumo sacerdote, como habla en Hebreos. Pero muchos se excusan y para no hacer algo que Dios les demanda, como que demos todo, no solamente el 10%, porque eso es una base. Dios en la gracia demanda todo, ¿sí? No demanda el 10%. Pero en la gracia nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí? En Hebreos 8, 5, 6 nos dice: el culto que rinden es en realidad solo una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso Dios les advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo: asegúrate de construir todo el tabernáculo de reunión, ¿no? Y también cuando construyeron el arca del pacto. Asegúrate de construir todo como el modelo que te mostraré en la montaña. Es una traducción
Nueva Traducción Viviente. Pero a Jesús se le ha dado un servicio más importante. Asimismo, también el nuevo pacto que Él trajo es más grande que el anterior porque se basa en mejores promesas. Jesús cumplió con toda la ley, ¿sí? No solamente lo ceremonial, lo sacerdotal, pero nos dejó la ley moral que Dios dictó a Moisés. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. El primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Después no te harás imágenes, no te harás ídolos, ¿no? Pero miren lo que dice Pablo en Romanos 7:7. Porque todos los extremos son malos, ¿no? Porque está el extremo del legalismo, como decíamos nosotros, está el extremo del libertinaje, está este extremo de que dicen de que ya no hay que leer, ni estudiar, ni tener en cuenta el Antiguo Testamento. Y a esas personas, para que se puedan arrepentir, les dice el Señor, a través del apóstol, dice, ¿qué diremos pues? En Romanos 7:7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué nos mostró? La ley moral le estamos hablando, no lo ceremonial, lo ritual. La condición de pecado del hombre. Porque si en la ley expresada, ¿no?, que Dios dio en tablas de piedra a Moisés, que Dios mismo escribió, no dice no codiciarás, uno no sabría qué es no codiciar, y ahí lo expresa bien. Por más que hayan pasado miles de años, matar sigue siendo pecado, ¿sí? ¿Y cómo lo conocemos? Porque ha sido escrito. No sé si me explico, si me hago entender. Hay que diferenciar la ley ceremonial y ritualista de las fiestas solemnes que hacían los judíos a la ley que ahora en la gracia está escrita en nuestros corazones. Dice ya no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Porque el dador de la palabra es Dios. Y su palabra tiene que estar en nuestros corazones. También vemos que Jesús afirmó el valor de la palabra sobre las tradiciones humanas como esta, que dicen que no hay que leer ni estudiar el Antiguo Testamento. Y lo vemos en Mateo 15, del 3 al 6. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo en la ley moral, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Así que ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de sus tradiciones. El pueblo judío estaba acostumbrado a decirle a sus padres, mirá, no te puedo ayudar, papá, económicamente ahora porque aquellos bienes con los que te puedo ayudar están dedicados al Señor y una vez dedicados al Señor ya no lo puedo usar para otra cosa. Y Jesús nos muestra que es más importante lo que Dios dice por encima a nuestras opiniones y tradiciones.
La tradición de aquellos días era seguir esto, para no tener que honrar a los padres como debía hacerse según la ley. Y Jesús confrontaba a los fariseos por seguir la tradición y violar la palabra de Dios. De manera que Cristo sitúa siempre encima la palabra sobre la tradición, ¿sí? También Jesús afirmó que la palabra nos guarda del error. Leemos esto en Mateo 22-29. Y dice: pero Jesús les respondió: están equivocados por no comprender las Escrituras, ni el poder de Dios. Jesús no solo le señala a los saduceos que estaban en el error, sino que les dice también la razón por la que estaban caminando mal. La razón, en el caso de los saduceos, era el desconocimiento de las Escrituras y del poder de Dios. Esto es lo que muchas veces ha ocurrido en la iglesia de hoy. Nos hemos apartado de las Escrituras. El descontentamiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de la palabra de Dios, ha entrado al pueblo del Señor manchando de múltiples maneras el nombre de Dios y la honra debida a su nombre. No hay temor del Señor y hay falta de conocimiento, y el pueblo que pasa perece por falta de conocimiento y por falta de búsqueda y estudio verdadero de la palabra de Dios. No quedarnos con los que nos dice el pastor o con los que nos dice el hermano que ministra, sino buscar cada uno a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que lo busquemos, ¿sí? Jesús también afirmó incluso los pasajes más controversiales, ¿sí? Considerado por los liberales, ¿no?, como controversiales, ¿sí? Nosotros, que conocemos la palabra como hijos de Dios, no vemos nada de controversia. Pero el liberalismo teológico, por ejemplo, sí. Por ejemplo, en el caso de Jonás, mucho se ha discutido de si es posible que un gran pez pudiera tragarse un hombre. Esto es controversial para muchas personas. También podríamos hablar de Noé y del diluvio, o de la historia de Adán y Eva. Jesús validó algunos de los pasajes más controversiales de la Biblia, y quizás porque desde entonces ya eran sometidos a escrutinio y burla, ¿sí? Mucha gente considera que estas cosas son mitos, incluso dentro de la iglesia, ¿no?, católica romana. Sin embargo, Jesús se refirió a todas ellas como reales. Por ejemplo, Jesús se refirió de manera específica al hecho de que el primer hombre y la primera mujer fueron creados y unidos por Dios, acerca de la importancia del matrimonio y de que el hombre pidió carta de divorcio por cualquier excusa, no solo la que se puede pedir por adulterio si uno realmente no puede perdonar a la persona, ¿no? Si no puede seguir conviviendo con esa persona. Pero así lo vemos en Mateo 19, 4 y 5. Así Jesús estaba validando algunos de los pasajes más controversiales de la Biblia, y quizás porque desde entonces ya eran sometidos a escrutinio y burla, como te digo. Para Jesús la palabra tenía la máxima autoridad y fue cumplida por Él. Y es más valiosa que tu propia opinión sobre la palabra. La palabra, todo el consejo de Dios nos guarda del error. Toda la palabra de Dios es verdadera. Jesús dio validez a la Escritura, a lo antes escrito, al Antiguo Testamento. Y esto nos muestra la infalibilidad y de la inerrancia de toda la Biblia. Si dejamos de lado, amada iglesia, el Antiguo Testamento, no podríamos obtener todas las promesas de Dios escritas en el Antiguo Testamento. No podríamos alabarlo al Señor con salmos. No podríamos hablar de los ejemplos de la fe de Abraham, como dice la Escritura que es el padre de la fe.
No podríamos decir, ¿no?, los proverbios. No podríamos estudiar la vida de tantos hermanos como de José, el rey David, de Daniel, de Isaías. La palabra de Dios es perfecta y toda tiene cumplimiento. Como te decía, los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Por eso la pregunta que me hacía yo, ¿estamos viviendo las Escrituras como Jesús las veía? ¿La consideramos como Jesús veía las Escrituras? Debemos pedirle al Señor sabiduría para vivir todo el consejo de Dios. Jesús nos dice en Juan 15, 19 al 27, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo elegís del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor a su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Y si no, yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y hoy, amada iglesia, nosotros que hemos creído por la palabra de ellos, de los discípulos, el Espíritu Santo nos sigue guiando y ayudando para predicar todo el consejo de Dios, todo el Evangelio que se centra en Jesucristo. Cristo nos dice en Juan 17, 1 al 3, estas cosas os he hablado, y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre la carne, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Toda la Escritura, amados, habla del plan de Dios de enviar a su Hijo para salvación del hombre. Por eso no des lugar a las artimañas de Satanás, que como engañó a Adán y Eva, quiere desviarte de las Escrituras, del conocimiento verdadero de Dios. Porque para conocer a Dios debemos estudiar la Biblia de tapa a tapa, de Génesis y Apocalipsis, porque está todo unido. Debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre tenía la palabra en su corazón y en sus labios, y la usaba contra los dardos de sus enemigos. Te dirán legalista, te dirán santulón, te dirán fariseo, pero nosotros no debemos agradar a los hombres, como decía Pablo, sino debemos agradar a Dios, que nos manda a meditar en su palabra de día y de noche. Nos manda a escudriñar la Escritura. Nos manda a que lo conozcamos,
cada día más. Y así Él transformará nuestras vidas cada día más a su imagen. Oremos. Señor, que podamos vivir todo tu consejo, toda tu palabra es verdad, Señor. Porque tú nos has dicho, Señor, que si permaneciereis en mí, has dicho, Señor Jesús, y mis palabras en mí, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Pero ¿cómo pedimos y cómo pediremos como nos conviene si no estudiamos tu palabra, si no tenemos comunión contigo, si no damos lugar a tu Espíritu Santo, que es el que nos hace orar como nos conviene cuando no sabemos qué decir? Por eso te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, que es perfecta, que transforma, que convierte, Señor, y que permanezcamos en ti, Señor. Gracias, Señor, te damos. Glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque nos diste tu palabra, Señor. Nos diste el Evangelio, nos diste las buenas noticias, Señor. Por eso nos dices, amigos, si hacemos lo que tú nos mandas, Señor. No te elegimos nosotros, sino que tú nos has elegido a nosotros, Señor. Que permanezcamos firmes en ti, Señor, y tu palabra arraigada en nuestros corazones, edificando nuestra fe con tu palabra, Señor. Te doy gracias por mis amados hermanos que están escuchando, que han apartado este tiempo, y te damos gloria, honra y alabanza solamente a ti, porque tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Los abrazo, los saludo con la paz del Señor. Nos vemos pronto. Señor, si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, ¿a quién iré, Señor? Dile a Él. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor. Tú eres todo para mí, mi alto refugio,
la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído mi Señor. Dile al Señor con nosotros: ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna. Dile otra vez: ¿a quién iré, Señor? No tengo a nadie más. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo para mí, mi alto refugio. Pues en ti he creído, mi Señor. Tú eres todo, dile a Él, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Dile ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor. Tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor. Dile a Él: tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor. Pues en ti he creído, mi Señor. Pues en ti he creído, mi Señor. Dile a Él: pues en ti he creído, mi Señor. Y en nadie más.